Y también en Tamaulipas, un ex jefe del cártel de los Zetas fue encontrado muerto y colgado al interior de una celda del centro penitenciario de Ciudad Victoria. Fue Javier Niño Betancourt, alias El Jaibo. Tenía una condena de 20 años de cárcel. El hallazgo de su... El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una nueva acusación contra Miguel Treviño Morales, el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42, líderes de los Zetas, quienes son señalados por participar en una iniciativa criminal, dice, una continua iniciativa criminal, conspiración de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración de lavado de dinero internacional. El Departamento de Justicia dijo que en la acusación se detalla que ambos asumieron el control de los Zetas abiertos y decidió únicamente enfocarse con el cártel que era el culpable de aumentar los homicidios en todo el país, que eran los Zetas en ese momento, y otro, que un personaje llamado Genaro García Luna pacta, utilizando su poder como secretario de Seguridad Pública Federal, con el cártel de Sinaloa para elegir como enemigo común a los Zetas y poder negociar. La justicia de Estados Unidos sigue queriendo procesar a más criminales o presuntos criminales de México. Le presento ahora en qué va el caso del Z40. La justicia de Estados Unidos, en particular el Departamento de Justicia, ya anunció una acusación sustitutiva contra los fundadores de los Zetas, Miguel Treviño Morales, el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42, quienes se encuentran en prisiones mexicanas desde el 2013 y 2015 respectivamente. Ambos son señalados de dirigir las acciones del cártel del noreste desde la cárcel, coordinar el tráfico de drogas de ese grupo hacia Estados Unidos. Según la acusación, están señalados... Jairo Orellana Morales, alias El Pelón, pasó de sicario de bajo perfil a líder temido de los Zetas en Guatemala. Su reinado de terror, marcado por masacres brutales y robos a otros cárteles, parecía indestructible. Pero el 15 de mayo de 2014, su imperio se desmoronó en un operativo espectacular. Mientras los helicópteros sobrevolaban y las balas silbaban, el hombre que una vez decapitó a 27 personas con una motosierra en una sola noche, se rindió sin disparar un solo tiro. ¿Realmente marcó el fin de una era o solo el comienzo de una nueva pesadilla? En las calles polvorientas de Malacatán, Guatemala, el 28 de septiembre de 1973, nació Jairo Orellana Morales. Su llegada al mundo no presagiaba el reinado de terror que más tarde desataría sobre Centroamérica. Malacatán, una ciudad fronteriza con México, era un caldo de cultivo perfecto para el contrabando y el crimen organizado, escenario que moldearía el destino del joven Jairo. Criado en la pobreza, Orellana Morales aprendió desde temprano que la supervivencia en las calles requería astucia y, a menudo, violencia. Su adolescencia estuvo marcada por pequeños delitos que pronto escalaron a trabajos como sicario para bandas locales. Su frialdad y eficiencia llamaron la atención de la familia Lorenzana, un temible clan criminal que operaba en el departamento de Zacapa. Bajo el ala de los Lorenzana, Orellana Morales pulió sus habilidades como asesino y organizador. Su sangre fría para cumplir los encargos más crueles le valió el reconocimiento rápido de sus jefes. No le temblaba el pulso al apretar el gatillo, y su capacidad para planear y ejecutar operaciones complejas lo catapultó en la jerarquía criminal. Pronto, El Pelón, como se le conocía por su cabeza rapada, ascendió a cargo del negocio de la droga. Se ocupaba de organizar el transporte y distribución de cocaína, manejando rutas que se extendían desde Colombia hasta México. Sus métodos para cobrar deudas eran legendarios por su brutalidad, dejando un rastro de cuerpos mutilados como advertencia a quienes osaran desafiarlo. El punto de inflexión en la carrera criminal de Orellana Morales llegó el 25 de marzo de 2008. Los Lorenzana, enfrentados en una ardua rivalidad con Juan José León, un poderoso narco guatemalteco, decidieron eliminarlo. Para esta tarea, contrataron a los Zetas, el cártel mexicano más sanguinario de la época. Orellana Morales vio en este suceso una oportunidad única. Con la caída de León, se abrió un vacío de poder en el narcotráfico guatemalteco. Orellana Morales, astuto y ambicioso, se movió rápidamente. Primero se alió con otro narco en ascenso, Mario Ponce, pero cuando este fue capturado, El Pelón no dudó en eliminar uno a uno a los antiguos lugartenientes de Ponce, consolidando así su control sobre el territorio. Simultáneamente, Orellana Morales tejió una alianza estratégica con los Zetas. Esta unión le permitió controlar el tráfico de drogas desde Centroamérica hasta México, expandiendo exponencialmente su influencia y poder.
adoptó las tácticas brutales características de los Zetas, llevando la violencia en Guatemala a niveles sin precedentes. Su ascenso meteórico en el mundo del narcotráfico fue vertiginoso. En pocos años, pasó de ser un sicario de bajo perfil a convertirse en uno de los capos más temidos de Centroamérica. Su imperio se extendía por Guatemala, con conexiones que llegaban hasta Colombia y México. Orellana Morales se ganó el sobrenombre de El Rey del Tumbe por su táctica de robar cargamentos a otros cárteles. Convencía a los proveedores de hacer entregas en zonas bajo su control, para luego estafarlos, quitarles la droga y asesinar a los repartidores. Se estima que robó 100 kilos de droga al grupo hondureño Los Valles y la impresionante cantidad de 10.000 kilos a otro narco conocido como Pipo. Sin embargo, mientras Orellana Morales celebraba su ascenso meteórico, no podía imaginar que sus propios métodos brutales serían la semilla de su caída. El destino ya había puesto en marcha los engranajes que lo llevarían a enfrentarse cara a cara con la justicia, en una confrontación que sacudiría los cimientos del narcotráfico centroamericano. La brutalidad que lo llevó a la cima sería la misma que eventualmente lo condenaría, en un giro irónico del destino que ni siquiera el Rey del Tumbe podría evadir. El ascenso de Jairo Orellana Morales no puede entenderse sin explorar la historia de los Zetas, el cártel que revolucionó el mundo del narcotráfico con su brutalidad sin precedentes. Los Zetas nacieron en la década de 1990, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir militares en el combate contra el narcotráfico. Sin embargo, este plan tuvo consecuencias inesperadas y devastadoras. Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del Cártel del Golfo, vio una oportunidad única: reclutar a estos soldados de élite para su causa. El núcleo original de los Zetas estaba compuesto por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, una unidad de operaciones especiales del ejército mexicano. Estos hombres, entrenados en tácticas de contrainsurgencia, inteligencia militar y operaciones encubiertas, aplicaron su conocimiento al mundo del crimen organizado con resultados devastadores. El nombre Zetas tiene su origen en Arturo Guzmán de Sena, conocido como Zetapa 1, el primer líder del grupo. La Zetata se convirtió en un símbolo de terror, representando la última letra del alfabeto, y según Heriberto Lascano Lascano, otro fundador, el vacío que sigue. Después de la Z no hay nada. Es decir, enfrentarse a los Zetas significaba enfrentarse a la muerte misma. Las tácticas de los Zetas redefinieron la violencia en el mundo del narcotráfico. Introdujeron métodos de tortura y ejecución extremos, incluyendo decapitaciones, desmembramientos y exhibiciones públicas de cadáveres. La violencia no era solo un medio, sino un mensaje. Cada acto brutal estaba diseñado para infundir terror tanto en rivales como en la población general. El impacto psicológico de estas tácticas fue profundo. Ciudades enteras vivían bajo un manto de miedo, y las autoridades se encontraban a menudo superadas y aterrorizadas. Los Zetas convirtieron zonas de México en verdaderos campos de batalla, donde los civiles quedaban atrapados en medio de una guerra sangrienta. La expansión territorial de los Zetas fue rápida y agresiva. Desde su base en el noreste de México, extendieron su control sobre las rutas de tráfico que iban desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Pero no se limitaron al narcotráfico.
diversificaron sus actividades criminales incluyendo secuestros, extorsiones, trata de personas y tráfico de armas. Esta diversificación les permitió establecer una red transnacional de crimen que abarcaba varios países. En Guatemala, la infiltración de los Zetas transformó el paisaje criminal. Utilizando su poder económico y su brutal reputación, corrompieron autoridades y establecieron alianzas con políticos locales. Esta red de influencia les permitió operar con impunidad en grandes áreas del país, convirtiendo a Guatemala en un punto clave para el trasiego de drogas hacia el norte. Es en este contexto donde Jairo Orellana Morales emerge como un alumno aventajado de la Escuela Z. El Pelón no solo adoptó las tácticas de los Zetas, sino que las perfeccionó y adaptó al contexto guatemalteco. Construyó su propia red de influencia, utilizando una mezcla de violencia extrema y corrupción estratégica que le permitió consolidarse como el enlace clave entre los Zetas y Centroamérica. Orellana Morales entendió que el poder de los Zetas no residía solo en su capacidad para la violencia, sino en cómo esta violencia se utilizaba como una herramienta de control y negociación. Aplicó estas lecciones para construir su propio imperio, convirtiéndose en uno de los narcotraficantes más temidos de la región. La alianza entre Orellana Morales y los Zetas marcó un antes y un después en el narcotráfico centroamericano. Juntos, establecieron un corredor de droga que se extendía desde Colombia hasta la frontera de Estados Unidos, dejando un rastro de sangre y terror a su paso. La brutalidad de sus métodos era tal que incluso otros cárteles los consideraban excesivamente violentos. Sin embargo, la misma brutalidad que los llevó a la cima sería también el catalizador de su caída. La atención internacional que atrajeron sus actos de violencia extrema pondría en marcha una serie de eventos que eventualmente llevarían a la captura de Orellana Morales y al desmantelamiento de gran parte de la estructura de los Zetas. Pero antes de que eso sucediera, el reinado de terror de El Pelón y sus aliados dejaría una marca indeleble en la historia del crimen organizado en América Latina. La expansión de las operaciones de Orellana Morales fue metódica y brutal. Estableció rutas de tráfico eficientes y fuertemente protegidas que se extendían desde Colombia hasta México, pasando por Centroamérica. Su red de sicarios y colaboradores leales se infiltró en todos los niveles de la sociedad, desde las comunidades locales hasta las más altas esferas del poder. Una de las tácticas más notorias de El Pelón le valió el sobrenombre de El Rey del Tumbe. Desarrolló una estrategia audaz de robo a otros cárteles que le permitió crecer rápidamente a costa de sus rivales y socios. El modus operandi era simple pero efectivo. Convencía a los proveedores de hacer entregas en zonas bajo su control, para luego estafarlos, robarles la droga y eliminar a los repartidores. Las investigaciones policiales posteriores revelaron la magnitud de estos robos. Se confirmó que Orellana Morales había arrebatado 100 kilos de droga al grupo hondureño Los Valles, y la impresionante cantidad de 10.000 kilos a otro narcotraficante conocido como Pipo. Estos tumbes no solo aumentaban sus ganancias, sino que también debilitaban a sus competidores y sembraban el miedo entre sus socios. Pero el acto que verdaderamente cimentó la reputación de Orellana Morales como uno de los narcotraficantes más brutales de la región fue la infame masacre de la finca Los Cocos. En mayo de 2011, El Pelón
y sus hombres irrumpieron en esta propiedad ubicada en La Libertad, departamento de Petén. Allí, en un acto de violencia sin precedentes, decapitaron con motosierras a 27 jornaleros inocentes. Con la sangre de las víctimas, escribieron amenazas contra las bandas rivales que controlaban la zona. Este acto de barbarie conmocionó a Guatemala y atrajo la atención internacional. El gobierno de Álvaro Colón atribuyó la matanza al cártel de los Zetas, evidenciando la estrecha relación entre esta organización y Orellana Morales. La masacre de los Cocos se convirtió en un símbolo del nivel de violencia que el narcotráfico había alcanzado en la región. El control territorial de Orellana Morales se basaba en el uso sistemático del terror. Las comunidades locales vivían bajo un régimen de miedo constante. Cualquier sospecha de oposición o colaboración con las autoridades se castigaba de manera ejemplar y pública. Al mismo tiempo, el Pelón se infiltraba en las estructuras de poder, corrompiendo funcionarios y estableciendo alianzas con políticos locales. La eliminación de competidores y opositores era metódica y despiadada. Orellana Morales no dudaba en ordenar el asesinato de cualquiera que percibiera como una amenaza, desde narcotraficantes rivales hasta oficiales de policía honestos que se negaban a ser comprados. Mientras el terror reinaba en las calles, el Pelón llevaba una vida de lujos y excesos desmedidos. Acumuló una fortuna considerable, adquiriendo propiedades lujosas y bienes ostentosos. Sus fiestas eran legendarias, conocidas por su extravagancia y por las demostraciones de poder que en ellas se hacían. Orellana Morales construyó cuidadosamente una imagen de intocable. Se rodeó de un ejército de guardaespaldas y utilizó su influencia para garantizar su impunidad. Incluso sobrevivió a un intento de asesinato en 2012, del cual escapó a pesar de que 7 personas perdieron la vida en el ataque. Sin embargo, la misma brutalidad que lo llevó a la cima sería la que finalmente atraería su caída. La atención internacional que sus crímenes habían generado pondría en marcha una serie de eventos que culminarían en una de las capturas más espectaculares en la historia del narcotráfico centroamericano. El reinado de terror de Jairo Orellana Morales estaba a punto de llegar a su fin, pero no sin antes sacudir los cimientos del mundo criminal hasta sus raíces más profundas. En 2013, Estados Unidos puso su mira en las operaciones del narcotraficante guatemalteco. La DEA y otras agencias internacionales iniciaron investigaciones exhaustivas, ejerciendo una presión diplomática sin precedentes sobre Guatemala para que actuara contra el Pelón. El golpe decisivo llegó cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de UNAU emitió una orden de captura internacional contra Orellana Morales. Los investigadores trazaron un mapa detallado de sus rutas de droga, que se extendían desde el departamento guatemalteco de Zacapa hasta México. Esta evidencia no solo confirmó la magnitud de sus operaciones, sino también sus estrechos vínculos con los Zetas. Con la presión internacional en su punto máximo, las autoridades guatemaltecas se vieron obligadas a actuar. Se formó un equipo de élite para la operación, compuesto por las mejores unidades de las fuerzas especiales del país. La recopilación de inteligencia se intensificó, centrándose en las ubicaciones y movimientos de Orellana Morales. El cerco comenzó a cerrarse. Se estableció una vigilancia intensiva sobre las propiedades y asociados conocidos de El Pelón.
las agencias de inteligencia interceptaron comunicaciones y rastrearon transacciones financieras, construyendo una red de información que poco a poco fue reduciendo el espacio de maniobra del narcotraficante. Finalmente, la investigación dio sus frutos. Se identificó la Hacienda Beatriz como el escondite principal de Orellana Morales. Con esta información crucial, las fuerzas guatemaltecas, en coordinación con agencias internacionales, comenzaron a posicionar estratégicamente sus unidades alrededor de la propiedad. La tensión era palpable mientras los equipos de asalto se preparaban para la operación final. Años de investigación, planificación y cooperación internacional convergían en este momento. El amanecer del 15 de mayo de 2014 trajo consigo una calma engañosa a la Hacienda Beatriz. Jairo Orellana Morales, ajeno a la tormenta que se avecinaba, comenzó su día con la rutina habitual. Sus guardaespaldas, siempre alertas, mantenían una vigilancia constante, sin sospechar que pronto se verían superados por fuerzas muy superiores. A media mañana, el silencio se rompió abruptamente. Las fuerzas especiales guatemaltecas se desplegaron con precisión militar alrededor de la propiedad. Los sicarios de Orellana Morales, entrenados para detectar cualquier anomalía, se percataron rápidamente de la presencia policial. En cuestión de segundos, el aire se llenó con el estruendo de los primeros disparos. Lo que comenzó como un intercambio esporádico de balas pronto se convirtió en una batalla campal. Los sicarios, armados con fusiles de asalto y granadas, ofrecieron una feroz resistencia. Las fuerzas del orden respondieron con un despliegue de potencia de fuego sin precedentes. El combate se intensificó, con ambos bandos utilizando tácticas de guerrilla urbana. A medida que avanzaban las horas, el cerco se fue cerrando inexorablemente alrededor de la posición de Orellana Morales. El pelón, acorralado, intentó desesperadamente negociar su rendición o encontrar una vía de escape. Pero esta vez, sus tácticas habituales de soborno e intimidación resultaron inútiles. Alrededor de las 5 de la tarde, tras varias horas de intenso tiroteo, Orellana Morales finalmente se dio cuenta de que su reinado había llegado a su fin. Con la evidencia de su derrota ante sus ojos, el pelón decidió rendirse. Emergiendo con las manos en alto de su escondite. El balance del enfrentamiento fue brutal. 2 sicarios de Orellana Morales perdieron la vida en el tiroteo. Del lado de las fuerzas del orden, el agente Miguel Ángel Santiago Carranza, de solo 24 años, cayó en cumplimiento del deber. Su sacrificio simbolizó el costo humano de la lucha contra el narcotráfico. Junto con Orellana Morales, otros 8 miembros de su organización fueron capturados y trasladados a la capital. La noticia de la caída del rey del Tumbe se extendió como pólvora por Guatemala y más allá de sus fronteras. La prensa internacional cubrió extensamente el operativo, mientras que la población local recibía la noticia con una mezcla de alivio y escepticismo. La captura de Jairo Orellana Morales marcó el fin de una era de terror en Guatemala. Sin embargo, como la historia del narcotráfico ha demostrado una y otra vez,
el vacío de poder dejado por su caída pronto sería disputado por nuevos y ambiciosos criminales, dispuestos a continuar el sangriento legado de El Pelón. La captura de Jairo Orellana Morales dejó un vacío de poder que sacudió el panorama criminal centroamericano. Las rutas y territorios que una vez controló se convirtieron en campos de batalla mientras facciones rivales luchaban por llenar el vacío. Nuevos actores criminales emergieron, algunos incluso más despiadados que El Pelón, demostrando la naturaleza hidra del narcotráfico. La caída de Orellana Morales tuvo repercusiones significativas en su alianza con los Zetas. La presencia del cártel mexicano en Guatemala se debilitó considerablemente, obligándolos a reestructurar sus operaciones en la región. Buscaron nuevos socios y rutas alternativas, pero el golpe a su red logística fue sustancial. La comunidad internacional celebró la captura como un triunfo en la guerra contra las drogas. Se alabó la cooperación entre agencias de diferentes países que hizo posible la operación. Sin embargo, analistas advirtieron que esto era solo una batalla en una guerra mucho más amplia y compleja. Las autoridades extrajeron valiosas lecciones de esta operación. Se mejoraron las estrategias de inteligencia y se fortaleció la cooperación entre países centroamericanos. El enfoque se desplazó hacia la desarticulación de las estructuras financieras del narcotráfico. Reconociendo que atacar el flujo de dinero era tan importante como capturar a los capos. Pero el verdadero legado de Orellana Morales se midió en el costo humano de su reinado. Comunidades enteras quedaron devastadas por la violencia. Familias destruidas, vidas truncadas y una generación de jóvenes atraídos hacia el mundo del crimen organizado como única salida a la pobreza. Los testimonios de las víctimas pintaron un cuadro desgarrador de la brutalidad de El Pelón. Una madre en Petén habló de cómo perdió a sus 2 hijos en la masacre de la finca Los Cocos. Un exalcalde describió cómo vio a su pueblo transformarse de una comunidad agrícola pacífica a un campo de batalla del narcotráfico. En respuesta, surgieron iniciativas de reconstrucción y rehabilitación. Programas de prevención buscaron ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo. Sin embargo, la sombra de Orellana Morales y los Zetas seguía presente. Recordando que la lucha contra el narcotráfico estaba lejos de terminar. En la Corte de Columbia, Virginia, Orellana Morales enfrentó cargos por conspiración y uso de armas de fuego para el tráfico de drogas. La fiscalía presentó evidencias abrumadoras, incluyendo testimonios de ex socios y registros financieros que detallaban la magnitud de su imperio criminal. La defensa, superada por el peso de las pruebas, luchó en vano por reducir la severidad de los cargos. Aunque los detalles específicos de la sentencia no es que haya mucha información, es probable que Orellana Morales recibiera una condena severa, posiblemente cadena perpetua, dada la gravedad de sus crímenes y su posición de liderazgo en una organización narcotraficante transnacional. Su encarcelamiento envió un mensaje claro a otros capos: nadie es intocable. El desmantelamiento del imperio de Orellana Morales continuó mucho después de su captura. Las autoridades llevaron a cabo operativos contra su red, incautando 17 propiedades.
más de una veintena de cuentas bancarias y 4 empresas que servían como fachada para el lavado de dinero. La cooperación internacional fue crucial para rastrear y recuperar activos ilícitos dispersos por varios países. El impacto a largo plazo de la caída de Orellana Morales fue significativo. Su captura demostró la eficacia de la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también reveló la resiliencia de las organizaciones criminales, que rápidamente se adaptaron y reestructuraron para llenar el vacío dejado por El Pelón. La caída de Orellana Morales, aunque importante, fue solo una batalla en una guerra mucho más amplia y compleja. Las lecciones aprendidas de este caso subrayaron la importancia de abordar no solo a los líderes visibles, sino también las estructuras financieras y logísticas que sustentan el narcotráfico. La necesidad de una cooperación internacional sostenida y de estrategias a largo plazo para abordar las raíces sociales y económicas del problema se hizo evidente. En última instancia, la historia de Jairo Orellana Morales sirve como un sombrío recordatorio del costo humano del narcotráfico y de la constante vigilancia necesaria para combatirlo. Su caída marcó el fin de una era, pero la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica está lejos de terminar. El reloj sigue corriendo y la pregunta persiste: ¿aprenderemos las lecciones que la caída de El Pelón nos ha dejado, o estamos condenados a ver surgir a un nuevo rey en el sangriento trono del narcotráfico? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el precio de la inacción es demasiado alto para ignorarlo.